Bueno, sí se escucha, ¿verdad, hermanos? Bueno, no estoy muy habituado a usar este micrófono. ¿Ahí está bien, pastor? Sí. Muy bien. Pues gracias, hermanos, por estar acá. Gracias al Señor. Me gocé grandemente con mi hermana Cristina. Hermana, desde que la conocí, cuando llegué por primera vez aquí a la iglesia, me di cuenta de quién es usted, hermana, en cuanto a su andar con el Señor. Y la hermana no se lo propuso, pero quiero que todos pensemos y recordemos lo que ocurrió hace unos minutos con la hermana. Lo que ella hizo, cómo lo hizo y cómo lo expresó. Y es una enseñanza muy grande para todos y para todas, porque ese es el resumen de lo que Cristo quiere para nosotros como hijos suyos. ¿En qué sentido? En que Dios quiere que nuestro andar con Él sea para siempre, amén, para la eternidad. Y muchas veces estamos pensando en la eternidad en el momento de morir, pero no, hermanos, la eternidad empezó desde el momento en que por gracia fuimos salvos. Desde ese instante la eternidad está vigente, amén. Y entonces yo veo a mi hermana y la gloria y la honra es para Dios, pero yo la veo y solo lo que veo es la obra de Dios, de cómo alguien puede llegar a los 91 años en esa actitud, hermanos, con esa fortaleza e incluso con esa claridad mental. Sonríe, hermana, hermano, sonríe la hermana, pero no ahorita, siempre, que desde que la conozco, y muchos de ustedes la conocen de muchos años. Expresa con espontaneidad lo que Dios ha hecho en su vida y da testimonio de que Dios ha sido fiel con su salud corporal y por supuesto que con su salud espiritual. Entonces la gloria y la honra es para Dios, hermanos, y a Dios sea la gloria siempre. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí estoy por la gracia de Dios también. Cada uno tenemos una historia diferente. Dios nos ha llamado de manera distinta a cada uno. Y el plan de Dios es el mismo para todos. Pero la manera en que Dios trata con cada uno varía. Porque cada uno llegamos de circunstancias diferentes. Tenemos una historia de vida distinta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar todo el tiempo recordando lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios hace hoy con nosotros y lo que Dios tiene planeado hacer con nosotros hacia adelante hasta el día en que Él nos llame. ¿Amén? Y como también decía el canto, que no debemos estar ociosos, ¿no? No debemos tener, y el versículo que leímos apenas en Romanos, no debemos de estar con pereza. Dios quiere que estemos activos. Dios quiere que nuestra fe sea una fe activa, no pasiva. Entonces, los hijos de Dios, todo el tiempo, por su gracia, estamos en acción. Estamos en acción. Y hay veces que hay ministerios que son muy visibles. Amén. Pero hay otros ministerios que no son tan notorios, no son tan visibles, pero todos son igual de importantes. Entonces, aquí estamos dándole la gloria al Señor. Y bueno, tenemos aquí, si vamos a pasarla, es que ya me llené aquí de cosas. Si me lo pasas, pastor, por favor. Creo que puse acá es que mis bolsas son muy grandes. Aquí está. Ok. El título de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para todos nosotros, hermanos, es firmes. Firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. La estrategia divina dada a la iglesia frente a la guerra espiritual. Firmes en un mismo espíritu. Manos a la obra. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre Celestial Todopoderoso, en esta mañana hermosa que tú nos prestas la vida, te doy gracias porque has sido fiel, Señor. Hasta aquí has sido con cada uno de nosotros.
hasta aquí tu mano misericordiosa se ha manifestado en nuestras vidas, Padre. Señor, ¿qué podremos hacer que no esté bajo tu control? ¿Qué podrá ocurrirnos que no esté bajo tu control, Padre? Porque por tu misericordia hoy ya somos tus hijos. Padre, soy bendecido grandemente por la oportunidad que me permites en esta mañana de abrir tu palabra y de leerla y meditar en ella junto con mis hermanos, con nuestros amigos que asisten hoy aquí en la iglesia y con todas las personas que están escuchando a través de las redes sociales este mensaje de parte tuyo, Señor. Padre, por favor, Señor, una vez más, haz tu voluntad perfecta. Una vez más, por favor, Padre, haz la obra en cada corazón. No somos nosotros, no somos los hombres, eres tú, Señor. Es tu palabra poderosa la que ya está haciendo las cosas, Señor. Glorifícate, pues, Señor. Te damos gracias por la vida de tu amado Hijo Jesucristo, por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que vino a lavar el pecado del mundo, Señor, y vino a dar una nueva vida a toda persona arrepentida, a toda persona, Señor, dispuesta a recibirte como su Salvador. Gracias, Señor, por la obediencia de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, mi Dios, porque venciste a la muerte, Señor, a través de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, Señor. Has vencido a la muerte, Señor, y tu victoria también ha sido para nosotros por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros todo el tiempo, Señor, mi Dios, y nos has dado una instrucción clara, Señor, y precisa. Y esa principal instrucción, Señor, es de que te amemos, que te glorifiquemos, Señor, porque eres digno de ello, y también de que en tu nombre demos a conocer al mundo que tú amas al mundo, Señor, y que tú, Señor, has enviado a tu Hijo para que el mundo sea salvo por medio de su sacrificio perfecto. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Voy a entonar un breve, muy breve canto, hermanos. Les pido que si gustan cerrar sus ojos, si gustan meditar en la palabra, en el contenido de este canto, y que es un canto muy conocido, pero que Dios puso en mi corazón para este estudio de la palabra. Su título es Tienen que saber, y autor y quien lo interpreta es Steve Green. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo están.
ellos tienen que oír. Debemos compartir, tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber, tienen que saber. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo sabrán? Si no hay quien les vaya a compartir, quien les vaya a predicar. Pero aquí Dios tiene un ejército. Amén. Dios tiene su ejército, es su plan. Y cada uno de nosotros somos sus soldados. Sí, sí, mundo. Esa es la verdad. Cristo tiene un plan perfecto para ti, mundo. Al igual que a nosotros Cristo nos salvó, hoy también Cristo quiere hacer la obra en tu vida. Si tú estás escuchando en las redes sociales por primera ocasión un mensaje de parte del Señor, quiero decirte que tú le importas mucho al Señor, al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él tiene todo un plan perfecto para que tú, al igual que yo y todos sus hijos, podamos estar en su presencia por la eternidad. La vida no es como es en este mundo sin Cristo. La vida puede ser totalmente distinta, una vida única, una vida perfecta, pero a través del Hijo de Dios. Y por eso la iglesia es que tenemos ahí un gran mandamiento. Tenemos una gran encomienda de parte del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros estemos conscientes de esto y estemos comprometidos. Y el Señor quiere que nosotros, en su fortaleza, seamos fuertes, seamos firmes, no claudicantes. Dios nos dice, basta, basta de que hoy dices que me amas y mañana me dices con tus acciones que quién sabe si me amas. Firmes en un mismo espíritu. La palabra firmes, cuando la escuchamos, de inmediato nos hace recordar lo que pasa con un soldado, ¿no? Firmes. Sin embargo, aquí tiene ese significado, pero también otras connotaciones. La palabra firmes podríamos manejar como un sinónimo ser perseverantes, ser constantes en el camino del Señor. De modo que para que nos quede un poco más claro el significado, podemos pensar en una palabra que es lo opuesto a firmes, que el antónimo, ¿no? Que en gramática se llama el antónimo. Y el opuesto a firme sería el ser inestable, el ser indeciso, el ser inseguro. Entonces el Señor nos insta, nos exhorta a que seamos estables, que nos gocemos en la seguridad que nos da Cristo y que nuestra decisión que un buen día hicimos, el día en que nos arrepentimos de nuestros pecados y ese día que por gracia fuimos salvos, esa decisión sea
permanente. Filipenses 1:27, como lo vemos aquí, dice, sí, por favor, pastor, dice, si ustedes tienen su Biblia, pueden usarla, hermanos, como siempre dice nuestro pastor, aquí está, pero eso no quiere decir que si tienes tu Biblia y quieres verla, adelante, hermano. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, para cumplir la gran comisión, nosotros tenemos que vivir cada día la voluntad de Dios en nuestro corazón. Aquí vemos cómo Pablo les dice a la iglesia de Filipos, les dice algo de parte de todo su corazón, algo muy concreto, muy específico, que era fundamental para que se cumpliera el mandato del Señor por parte de la iglesia. Era la iglesia primitiva, la iglesia que estaba arrancando. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Quiere decir que como hijos de Dios debemos de reflexionar cómo nos comportamos durante el día, cada día. Cómo nos estamos comportando en donde estemos. Aquí en la iglesia es muy importante cuando nos congregamos como iglesia en este local, ¿no? En este lugar. Es importante, pero ¿qué hay cuando estamos fuera? Entonces dice, solamente que te comportes como es digno del Evangelio de Cristo, para, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, pero dice que oiga de vosotros. Es decir, que nuestro testimonio, ¿no?, de lo que otros expresan respecto a nosotros, sea que estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí una palabra clave, una palabra central es estar firmes, pero en un mismo espíritu. Y después vuelve a decir, combatiendo unánimes. Es muy triste enterarnos que hay muchas iglesias locales que tienen problemas. Todas las iglesias locales tienen problemas porque está constituida por hombres y mujeres imperfectos, pero se nos olvida la otra parte. Una iglesia es un conjunto de personas que han sido redimidos por el Señor, que han sido perdonados y que están en un proceso gradual de santificación, pero que son imperfectos todavía. Tristemente, somos imperfectos, pero que está sustentada en el poder de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en la iglesia de Cristo, que está sustentada, que su roca es Cristo. Su roca es Cristo. Entonces, no podemos hacer nada para Dios si no tenemos ese fundamento en nuestro corazón, si no tenemos esa convicción. Necesitamos apropiarnos de lo que Dios ya nos dio. Vemos aquí pues que hay veces que tristemente, les decía, nos enteramos de iglesias locales que tienen dificultades como todas, pero que esos problemas crecen y crecen y tristemente a veces llega a la separación, ¿no? La discordia crece y crece y no se le pone el límite que Dios puede ponerlo en un instante. Cuando cada uno de los que somos parte de la iglesia decimos, Señor, esta iglesia es tuya, Señor. Desechamos todo aquello que estorbe, todo aquello que esté generando que ese amor que tú nos has dado deje de fluir, ¿verdad? Deje de manifestarse. Entonces, por eso aquí Pablo les hace con mucho hincapié esta encomienda, esta exhortación a la iglesia de Filipenses
les está diciendo, solamente te digo esto. Pablo estaba agradecido con ellos porque ellos mostraron mucho amor para Pablo. Ellos vieron por sus necesidades, incluso materiales, de Pablo. Ellos gozosamente aportaron para sus necesidades materiales de Pablo y también para, no se diga, para su fortaleza espiritual por medio de la oración. Entonces, Pablo estaba muy feliz de esta iglesia, pero debido a eso les hizo esta encomienda: estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, vemos que una palabra clave es luchando unánimes, luchando unánimes. Ahí en Hechos 2:1, por favor, pastor. Ya lo cambié. Hechos 2:1. Dice aquí, también en otra porción de la Escritura, en el libro de los Hechos, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? Estaban todos unánimes juntos, unánimes juntos. En la medida de lo posible, a Dios prefiere que sus hijos nos congreguemos presencialmente, físicamente, en la medida de lo posible. Dios nos exhorta a que busquemos congregarnos presencialmente. Dios sabe las necesidades específicas, especiales que a veces se nos presentan, ¿no? Y por eso, pues gracias a Dios que ahora tenemos tecnología que nos permite enviar comunicación a la distancia. Acabamos de vivir la gran situación de la pandemia, ¿no? Y eso pues fue de bendición, el poder comunicarnos usando las herramientas tecnológicas. Sin embargo, Dios a través de su palabra nos insta a que busquemos estar unánimes juntos, ¿no? Pero no solo, por supuesto, físicamente, sino, sobre todo, espiritualmente. Que tengamos el mismo sentir, el mismo deseo de estar en la misma sintonía, en el amor de Cristo, para poder llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, aquí vemos, y la mayoría conocemos, la importancia, la trascendencia que tuvo el día del Pentecostés para la iglesia del Señor, pero todo eso ocurrió gracias a que estaban todos unánimes juntos. Vamos a ver ahora, por favor, ¿por qué debemos de estar unánimes juntos? Entonces, si ahora buscamos en nuestra Biblia, no viene ahí, hermano, Efesios 6, si lo tienen por ahí, Efesios 6, 12, Efesios 6, 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso necesitamos estar unánimes juntos. Hay oposición cuando hacemos las cosas para Dios. Es rarísimo que alguien te reconozca en automático. Es rarísimo que alguien que no tenga a Cristo en su corazón diga: qué bueno que tenga una vida espiritual, aunque vea que tu vida, por la gracia de Dios, ha tenido cambios para bien, que tienes una nueva vida. Hay testimonios difíciles, ¿no? Algunos, por ejemplo, tuvimos la situación que cuando por gracia fuimos salvos, siendo todavía pequeños, pues nuestro padre se enojó, ¿no? Se enojó porque cómo era posible que yo tuviera una fe distinta, ¿no? ¿Cómo era posible que yo hablara algo que él no conocía? Pero bueno, sabemos que ese es el proceso. No va a ser común que te den una palmadita cuando tú
estés compartiendo la voluntad de Dios. Llega a ocurrir, porque la gracia de Dios es muy grande, pero en realidad va a haber lucha. Entonces, el Señor por eso nos dice en su palabra, aquí en Filipenses, como lo acabamos de leer, de que lo que ocurre es de que hay un adversario, hay un enemigo común, que Él, aquí en Efesios, que Él no va a estar de acuerdo con lo que Dios haga en nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a poder vencer las cosas espirituales con la carne? ¿Cómo vamos a poder enfrentar a ese enemigo solo con nuestros recursos humanos? De ninguna manera. Eso no es posible. Dice ahí en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez, estar firmes. Wow, es una palabra que se repite mucho. Después dice en el 14, estad pues firmes otra vez. Si Dios lo repite varias veces en una porción muy pequeña de su palabra, quiere decir que es extremadamente necesario, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos presente. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Muy bien, entonces aquí vemos el por qué es fundamental que nosotros estemos buscando la fortaleza de Dios todos los días para mantenernos firmes en el Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y bueno, si nosotros revisamos en la palabra de Dios, ¿cómo fue la experiencia del pueblo de Israel una vez que Dios, en su misericordia, los liberó de Egipto? Y cómo Dios trató con el pueblo de Israel durante tanto tiempo ahí en el desierto. Pues alguien que no conozca de la palabra de Dios puede pensar que solo se refiere a un hecho histórico, pero nada más lejano de la realidad. La enseñanza que nos deja Dios por medio de la travesía del pueblo de Israel por el desierto es vigente para nosotros el día de hoy. ¿Ya viste cómo está el mundo? ¿Te fijas cuando sales de tu casa en tu trayecto al trabajo, a la escuela, a la iglesia? ¿Te fijas cómo está el mundo? ¿Está feliz? Y nosotros pasamos por el mercado gigantesco que está aquí, ¿no? En la colonia. ¿Y qué es lo que vemos? Muchas cosas. Vemos mucha necesidad, pero necesidad de inmediato, mucha necesidad material, económica, pero hay otra necesidad que es totalmente notoria, que es la necesidad espiritual, ¿no? Vemos desorden, vemos violencia, ¿no? Vemos cosas que no tendrían que ocurrir. Entonces vemos ahí una tremenda necesidad. Bueno, pues de igual manera el pueblo de Israel, cuando tuvo que experimentar el trato de Dios con ellos en su travesía por el desierto, vemos que ellos no la pasaron muy bien con frecuencia, en gran medida debido a la dureza de su corazón. Entonces vamos a ver en Éxodo capítulo 17, por favor. Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 13. Entonces ahí lo tenemos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano.
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Muy bien, pues aquí vemos de manera muy resumida cuáles son los ingredientes, cuáles son los componentes de una batalla que es a muerte. No es un pleito cualquiera, es una batalla a muerte. Aquí vemos los ingredientes de una batalla en donde hubo una gran victoria, y esa victoria fue para el pueblo de Israel. Y vemos cuál fue la estrategia que Dios dio a su pueblo para tener esa victoria, ese gozo, ¿no?, de haber vencido al enemigo. Bueno, pues vemos en primer lugar que Moisés, como siervo de Dios, dio una indicación a un hermano. Moisés le dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Josué, pues, era un hijo de Dios, un integrante del pueblo de Israel, que había sido preparado para la batalla. Y llegó el día en que tuvo que salir a pelear. No vemos aquí que Josué haya dicho: pero Moisés, estamos cansados. Pero Moisés, hay muy poca agua, ¿y cómo vamos a poder resistir? No hubo, hay una serie de razonamientos que pusieran en duda la instrucción de Moisés. Dice la palabra del Señor que continúa Moisés diciéndole a Josué: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. Quiere decir que aquí la vara va a representar algo también importante para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que reconocer lo que Dios ya le había dado a través de sus siervos para poder tener victoria en la batalla. Y dice el 10 que Josué hizo como le dijo Moisés y fue a pelear. Pero aparte nos habla de otros dos personajes muy importantes, que es Aarón y Hur. Dice que subieron a la cumbre del collado. Todos estos nombres para la mayoría son conocidos, pero ubiquémonos en el contexto de esta batalla. Aarón y Hur, dice que también subieron a la cumbre del collado. Entonces ya no solo fue Moisés y Josué, sino que hubo otros dos que tuvieron disposición de obedecer. Subieron a la cumbre del collado. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Es decir, que Israel ganaba la batalla. Pero que cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía el enemigo. Amalec fue un enemigo terrible del pueblo de Israel. Su pueblo era un pueblo nómada y sanguinario. Y siempre quiso acabar con el pueblo de Israel. Él no se andaba, como decimos, por las ramas. Él iba a matar y a quitar todo lo que tuvieran los pueblos que atacaba, que destruía. Entonces esta era una guerra realmente terrible.
Pero ocurrió eso, que cuando Moisés tenía levantadas sus manos, el pueblo de Israel tenía la victoria. Dice el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. Muchas veces pensamos que los siervos de Dios, ellos aguantan porque Dios está con ellos. Ellos no tienen necesidad porque Dios es su proveedor. Qué bonito se oye, ¿verdad? Qué espiritual se oye. Ellos no se ponen tristes porque si están tristes, oran a Dios y Dios de inmediato los levanta. Amén, así es. Pero tienen carne. Pero ellos solos saben que no pueden, solos. Ellos saben que el plan de Dios es de que no sean solo ellos, sino que por eso Dios levantó a su iglesia. Por eso Dios instituyó a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, esto de parte de Dios es una exhortación, de que no olvidemos cuál es nuestro papel como hijos de Dios. No pensemos que solo los que están al frente en el ministerio, empezando por el pastor, son los que tienen la responsabilidad, el compromiso, pero que también son los únicos que tienen los recursos de parte de Dios para salir adelante. No es así. Tú y yo tenemos los mismos recursos. Si estamos tristes, podemos ir con el Señor. Si estamos cansados, podemos ir con el Señor. Si nos falta algo material, podemos ir con el Señor. Es el mismo Padre, es el mismo Dios. Entonces, dice que las manos de Moisés se cansaban. Aquí algunos estamos cansados, ¿verdad? Por X, Y o causa, toda la semana, el trabajo, o ayer a lo mejor tuvimos alguna actividad que nos exigió un mayor esfuerzo, ¿no? Algunos quizá trabajaron hasta muy tarde y pues están cansados, ¿sí? Así nos pasa, ¿verdad? Bueno, Dios tiene remedio para cuando nos cansamos. Dice que ellos, cuando vieron que Moisés se cansaba, entonces lo que tomaron fue una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿No? ¿Qué manera de hacer las cosas? Es decir, los hijos de Dios necesitamos ser creativos y esa creatividad también viene de Dios. Muchas veces decimos, no, pues en la iglesia falta esto, ¿no? En el edificio o en algún hermano de la iglesia falta algo. No, pues no tenemos, ¿no? Bueno, puede ser que no lo tenemos, pero podemos pedirle a Dios, ¿verdad? Y Dios va a darnos sabiduría, nos va a dar inteligencia para poder cubrir esa necesidad en el nombre del Señor. Pues vean aquí, una piedra fue la solución. Una piedra para que Moisés se sentara en ella. Pero después viene algo muy hermoso que habla de Aarón y Hur. Dice que sostenían sus manos. Pero aquí esto a mí me impresionó mucho porque dice que el uno de un lado y el otro de otro, ¿no? Esto nos vuelve a enseñar que en el servicio a Dios debe haber orden. En el servicio a Dios debe haber acuerdo. Debe haber concordancia. No puede haber alguien que se mueva solo. Estamos perfectamente articulados uno con el otro. Necesitamos tomar en cuenta a mi hermano de al lado para ponernos de acuerdo, para hacer mejor las cosas para Dios. Bueno, entonces vemos aquí cómo esto que pareciera tan sencillo, alguien que no esté en Cristo puede decir, era muy obvio que había que hacer eso, ¿no? Era muy obvio pensar que Moisés se iba a cansar, ¿no? Era obvio que Moisés levantara sus manos. Momento, cualquier persona puede levantar sus manos, pero Dios no la va a escuchar igual. ¿Por qué?
porque Moisés ya era un hijo de Dios, que tenía un corazón para Dios y que había sido llamado para guiar a su pueblo. Tenía un propósito específico. Para ese tamaño de misión, Moisés era un siervo que ya había sido escogido por Dios. Entonces, nosotros debemos de reconocer el liderazgo que Dios le ha dado a sus siervos para poder servir. Bueno, dice después entonces que una vez que sostuvieron sus brazos de un lado y de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, ¿no? Yo recuerdo cuando, sobre todo era más frecuente, ¿no? Cuando era estudiante, que iba en el camión, ¿no? Y que de la escuela a mi casa eran 2 horas, pues que se cansa uno, ¿no? De ir ahí todo el tiempo sosteniéndose y comienza el hormigueo en los brazos, ¿no? Cuando se cansan los brazos, entonces está uno así, ¿no? Y después de un rato así, ¿no? Y después una pierna así, y después la otra así, ¿no? Bueno, pues eso es real. Bueno, pues quiero decirles que espiritualmente hablando también eso puede ocurrir. Muchas veces nos cansamos espiritualmente porque somos débiles, pero el Señor tiene sus recursos para que nosotros podamos seguir adelante, todos sus hijos. Entonces dice que de esa manera fue que Moisés pudo estar en esa posición de guerra hasta que se puso el sol. Una posición de guerra y de victoria. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La victoria fue para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, en este suceso vemos que participaron estos 3 elementos clave. Por un lado, vemos que está Moisés. Moisés, ¿qué hizo Moisés? Oró. Moisés ora y alza sus manos en oración. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado, y Josué lucha. Muchas veces en las batallas que tienen las iglesias, nos enfocamos con mucha frecuencia en lo que es más visible, ¿no? Aquí, por ejemplo, el pueblo estaría viendo como si estuviera viendo en nuestros tiempos una batalla por televisión. ¿Cómo está dándose la lucha cuerpo a cuerpo en el campo de batalla? Y olvidamos lo que hay detrás. Olvidamos que detrás Dios tiene toda una estrategia divina para que esto pueda llevarse a cabo y tener la victoria. ¿Qué batallas tenemos aquí en la iglesia? ¿Habrá batallas espirituales? Pues por eso cuando hay oración ocupamos un buen tiempo, ¿no? De expresar nuestras necesidades o las necesidades de otras personas que conocemos, ¿verdad? Y queremos que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Pero hermanos, gloria a Dios, porque estamos tomando en cuenta el plan de Dios para enfrentar esas necesidades. Estamos orando, pero recordar que esas batallas en su gran mayoría son batallas que requieren la unción, requieren la dirección de parte de Dios para poder llevarlas a cabo de la mejor manera y ver la victoria del Señor. Yo también con frecuencia me entero de necesidades de personas de muchos tipos. ¿Y qué pasa? Muchas veces me aflijo, me pongo triste cuando es un familiar, por ejemplo, que es más cercano, nos llega más rápido cuando es un familiar, aunque no tendría que ser así, ¿no? Solamente de un familiar, pero es lo más inmediato. O Dios no lo quiera, un hijo que se enferme. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pesar, ¿no? No podemos dormir, no podemos comer. En nuestra mente hay confusión porque estamos enfocados en esa necesidad, ¿no? Estamos afligidos, tenemos
temor, ¿no? ¿Y qué dice Dios que hagamos? No vamos a lograr nada si seguimos con esto que es una reacción natural de preocuparnos, de afligirnos. Si solo nos quedamos en ese nivel, no vamos a ser de bendición. Lo que Dios dice es que oremos, ¿verdad? Que oremos. Pero es una oración personal en primera instancia. Es una oración que debe ser un producto de esa comunión perfecta y permanente que hay con Dios. Entonces debemos de orar para poder ver la mano victoriosa del Señor en esas necesidades. El pueblo de Israel, como sabemos, experimentó muchas luchas. Está descrito en la palabra de Israel, en la palabra de Dios. El pueblo de Israel es nuestro libro respecto a lo que implica una lucha espiritual entre la dureza del corazón del hombre y la santidad de Dios. El pueblo de Israel padeció mucho debido a esa dureza de corazón. El pueblo de Israel padeció, pero también fue bendecido y es bendecido porque Dios le ama. Y ese pueblo de Israel ha visto la victoria siempre porque Dios le ama, pero Dios quiere que ese pueblo de Israel tenga un corazón renovado, un corazón humilde delante de su Creador para que Dios sea glorificado. Entonces el pueblo de Israel experimentó mucho tipo de luchas. La opresión de Egipto durante tanto tiempo fue un episodio terrible para este hermoso pueblo. Después la persecución del faraón, la travesía por el desierto y la guerra con los amalequitas y muchas otras guerras. Entonces, aquí vemos pues que nosotros debemos de recordar que para poder mantenernos firmes en un mismo espíritu, necesitamos de mantenernos unidos como pueblo de Dios. En este relato bíblico, Dios nos enseña varias cosas que en sus hojitas ahí pueden anotarlo de manera resumida. Son 7 cosas que Dios puso en mi corazón que resaltemos respecto a lo que aprendemos de este pasaje de la Biblia de Éxodo 17. El Señor nos enseña en este relato bíblico, en primer lugar, que nuestra mirada debe estar enfocada todo el tiempo en Cristo y en nadie más. Nuestra mirada debe estar enfocada todo el tiempo en Cristo y en nadie más. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios sabe que ocurre que perdemos de vista el blanco perfecto y que comenzamos a poner nuestra mirada en la circunstancia misma, en el problema mismo, y ahí nos bloqueamos, ahí nos quedamos. O comenzamos a poner nuestra confianza en alguien que nos quiere, que nos aprecia, que nos estima, porque nos dice, yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ayúdame. Y nos olvidamos de Dios. Olvidamos que todo lo bueno que nos ocurre y todo lo difícil que nos ocurre está bajo el control de Dios. Entonces, nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Entonces aquí vemos que podemos reforzar esta enseñanza de que nuestra mirada siempre debe estar enfocada en Cristo y en nadie más. Otra enseñanza es que sus siervos también se cansan. Sus siervos también se cansan. Nosotros aquí pues somos tremendamente bendecidos y la gloria y la honra es para Dios, pero pues nos ha dado un siervo que todo el tiempo nos está expresando su amor, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y pues gracias Dios, lo necesitamos. Amén.
necesitamos eso, pero nosotros tenemos que pensar que no en todas las iglesias es así. Y nosotros necesitamos orar para que Dios siga haciendo la obra en el corazón de todos sus siervos, para que los que en esa área particular no han crecido mucho, Dios los siga perfeccionando. Puede ser, hermanos, y no es que un hermano siervo de Dios no ame a su iglesia, pero a lo mejor su historia de vida no le ha permitido, o él no ha dado ese paso de manifestar, de expresar su amor hasta físicamente a sus hermanos de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar siempre pensando que esa es una necesidad importante para el pueblo de Dios, pero también para los siervos de Dios, que sus siervos también se cansan. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro pastor o en toda iglesia, cuántas veces le has dicho a tu pastor que le amas, que le aprecias? ¿O cuántas veces le has preguntado una llamadita telefónica si tiene alguna necesidad o alguna situación en particular en la que tú puedas orar por él? Esa es otra enseñanza, hermanos. Otra enseñanza es que sus siervos requieren de la ayuda del pueblo de Dios todo el tiempo. Ningún hijo o hija de Dios está fuera del plan de acción de Dios para llevar el evangelio al mundo perdido. Entonces, hay una fusión, hay un vínculo perfecto entre los siervos de Dios y el pueblo de Dios. En los siervos de Dios, el pastor, diáconos, todos los hermanos que participan en los distintos ministerios, todas las hermanas, pues es el mismo cuerpo, ¿verdad? Pero todos, al igual que los que tenemos otro tipo de participación en la iglesia, pues requerimos de la ayuda, ¿no?, de los demás hermanos para poder crecer, para poder avanzar delante del Señor para su gloria. Otra enseñanza es que debemos reconocer y tener en gran estima a los siervos esforzados, fieles y adoradores del Señor. Está relacionada con la anterior. Debemos reconocer y tener en gran estima a los siervos esforzados, fieles y adoradores del Señor. Una quinta enseñanza es que solo glorifica a Dios el servicio de la iglesia, que es producto del trabajo conjunto de sus hijos. Solo glorifica a Dios el servicio de la iglesia, que es producto del trabajo conjunto de sus hijos. Este trabajo debe ser en armonía, amor y entrega. Y quiero que pongan atención en esto, hermanos. En el servicio a Dios, todos somos igual de necesarios. Todos y todas. Dios nos ordena que caminemos como un cuerpo perfectamente articulado. Y que a Dios no le gustan los individualismos. A Dios no le gustan los individualismos. Yo dependo de ustedes para que pueda seguir creciendo en el Señor, espiritualmente hablando. Yo necesito de sus oraciones y tú también necesitas de mis oraciones para que como cuerpo de Cristo podamos crecer. Otra enseñanza es que Dios capacita a sus siervos en el seno de la iglesia y con este propósito usa hermanos en la fe que a su vez Dios ha capacitado en distintos ministerios. Muchas veces pensamos que para capacitarnos para el servicio a Dios solo podemos hacerlo en un seminario, en un instituto bíblico. Y eso es importante, es muy importante. Pero en realidad nuestra capacitación de parte del Señor empieza en la iglesia local. La iglesia local es la formadora en primera instancia de los siervos de Dios. Aquí es en donde es nuestra escuela. Aquí es en donde vamos a practicar nuestras primeras acciones para el Señor. Aquí es en donde Dios quiere bendecirnos en primera instancia. Y si tenemos un llamado,
que implique profundidad mayor para el servicio a Dios, gracias a Dios que están los seminarios, que están los institutos. Pero a su vez, para ingresar a un seminario o un instituto, el siervo de Dios o sierva que esté ahí va a pedir referencias de quien quiera ingresar. Va a pedir la opinión del pastor, de algunos hermanos, de cuál es nuestro testimonio. Entonces se dan cuenta, todo lo que hagamos tiene consecuencias. Todo lo que hagamos está bajo el orden de Dios. En el servicio a Dios todos somos iguales, todos somos necesarios y es fundamental que caminemos como un cuerpo perfectamente articulado. Otra enseñanza es que el testimonio más poderoso y eficaz de la iglesia de Cristo para el mundo es el amor y estimación entre los hijos de Dios. ¿Qué sentido tendría congregarnos? ¿Qué sentido tendría memorizar versículos de la palabra de Dios, que es algo fundamental, es algo básico para poder recordar las promesas del Señor? Pero todo eso que es tan bueno, no tendría ningún efecto, ningún fruto, si nosotros no cuidamos nuestro testimonio. Entonces, el testimonio más poderoso y eficaz de la iglesia de Cristo para el mundo es el amor y la estimación que Dios quiere que exista entre sus hijos. Sabemos que hay mucha palabra al respecto en cuanto a la importancia del amor conforme a Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, muchas veces estamos participando ya en la gran comisión de alguna u otra forma para la gloria del Señor, pero muchas veces en nuestro intento, en nuestro esfuerzo, nos enfrentamos con dificultades, nos enfrentamos con oposición, y esa oposición tiene como objetivo desanimarnos. Sabemos de relatos de misioneros que han ido a lugares muy lejanos, en donde nunca se ha predicado la palabra del Señor, y cómo a veces hay testimonios de misioneros, de misioneras, que dedicaron muchos años, 5, 10, 15 años, en esos lugares, compartiendo la palabra del Señor, y en algunos casos extremos, si acaso una persona es salva. Una persona. Yo recuerdo alguna vez a un pastor misionero que dio un testimonio así, y que dice que cuando cada día él ya había establecido los días entre semana que él iba a compartir la palabra, y también, por supuesto, los días domingo, y que él lo que hacía es que ese local que acondicionó para que llegara la gente y se pudiera sentar, él lo barría, lo limpiaba, lo ponía todo en orden, y él se vestía, porque iba a predicar la palabra del Señor, se vestía de una manera especial, como Dios le permitía, y él preparaba la enseñanza y la repasaba y oraba a Dios para los que Dios en su gracia, en esa nueva oportunidad que iba a tener, llegara el primero. Y él lo hacía, pero tristemente no llegaba nadie. O llegaba alguien y se iba de inmediato. O llegaban personas, rodeaban ese lugar y solo era para decirle palabras no amistosas, para oponerse a ese servicio a Dios. Y dice que él pasó así un buen tiempo, pero él decía, pero Dios es fiel, pero Dios puede hacer la obra, Dios la va a hacer, porque por eso me envió. Y él perseveró. Pero un día, hermanos, dice que le ganó el desánimo. Un día le ganó el desánimo y dudó en ir. Claudicó, hermanos, claudicó.
Y entonces habló a un hermano también con mucho andar en el camino del Señor, también misionero, con más experiencia en el ministerio. Le habló y le compartió su necesidad, su situación. Y el hermano le dijo, tú persevera. Y si no hay nadie, tú de todos modos predica. Predícale a las bancas. Porque cuando la palabra de Dios sale de la boca de los hijos de Dios, esa palabra nunca regresa vacía. Porque recordó que la batalla es espiritual. Cuando alguien comparte la palabra del Señor, necesitamos que haya quien escuche. Amén. Gloria a Dios, aquí hay muchos. Pero también no, en este momento que Dios me da la oportunidad inmerecida de compartir su palabra, no solo le estoy hablando a ustedes, hermanos, a ustedes y a ustedes, les estoy hablando a otros que por medio de ustedes quizá van a saber de algo de lo que aquí se expresó de la palabra de Dios. O también la predicación es una oración, es el sentir que Dios pone en los hijos de Dios para que el mundo sepa que Cristo les ama. Entonces dice que el hermano entendió el consejo de este otro siervo de Dios y entonces con más de nuevo, con más entrega, comenzó por fe a predicar y no había nadie. Solo los pajaritos que de repente entran en los lugares así vacíos, ¿no? Pero un día llegó la primera persona. Y esa persona fue salva, hermanos. Entonces, hermanos, eso es el terreno de batalla. No todo es, hermanos, como estamos aquí. Gloria a Dios, que Dios ha sido bueno. Yo me he quedado sorprendido del testimonio de la obra de aquí, de la iglesia Galat. Yo, como ya les he expresado, tengo muchos años de conocer a nuestro pastor, pero lo conocí en el trabajo y no lo veía seguido, esporádicamente en algún congreso de nuestro tema de estudio, o porque en el pasillo alguna vez me lo encontré, pero yo no sabía toda la historia de mi hermano a detalle de su ministerio, pero menos sabía ahora que lo he escuchado, de la historia de la vida en Cristo de su papá y de su mamá y de sus hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Lloro de alegría, de gozo, porque Dios es fiel. Y cuando les dije hace un momento que no todo es como es aquí, porque aquí estamos cómodos. Aquí estamos tranquilos, nadie nos interrumpe, no hay oposición, bendito sea el Señor. Aquí hay iluminación, micrófonos, hay tecnología, gloria a Dios, Dios da, amén, Dios provee. Pero hay lugares en donde no hay eso, hermanos. Hay lugares, no solo en lo material, eso es secundario. No hay corazones dispuestos a escuchar de Dios. Y también hay muchos lugares en donde hay muchos corazones en desesperación y que necesitan de la palabra de Dios, pero no hay quien vaya y se acerque a ellos. Porque han sido excluidos del mundo. Porque han sido descalificados. Muchas personas han sido descalificadas del mundo. Porque a lo mejor son muy pobres materialmente hablando, o porque a lo mejor no tienen ningún estudio, o porque a lo mejor tuvieron una situación terrible en su vida iba bien, pero un mal día comenzaron a ocurrir cosas que destruyeron sus hogares, destruyeron a su familia. Pero Dios sabe todo eso, hermanos. Por eso ese canto que me permití entonar al principio, le doy gracias a Dios por el contenido de ese canto, porque es el mandato de Dios. Tienen que saber del amor de Dios. Tienen que saber que en las pruebas y el dolor, Dios refugio da.
tienen que saber. Y no va a ser sencillo, hermanos. Lo vi, hermano, la invitación de nuestro hermano Ever allá al hospital a las 7 de la mañana, ¿verdad? Bueno, yo sí me estoy parando muy temprano diario porque llevo a mi hijo al hospital, que es médico, y Dios ha puesto en mi corazón apoyarlo. Es muy duro eso, de desvelos y eso. Pero a las 7 es muy temprano, ¿verdad? Pero hermanos, luego, ¿y qué les voy a decir en el hospital? Diario paso por ese hospital porque donde mi hijo está preparándose es un hospital que está muy cerca de ahí. Y diario paso y veo la tremenda necesidad de enfermos. Sí los veo, hermanos. Y mi esposa, y muchas veces queremos llorar del sufrimiento, de la desesperación que se aprecia en el rostro de los familiares de muchos enfermos. Ahí hay necesidad. Pero muchas veces decimos, ¿pero qué les voy a decir? ¿Qué les puedo decir? ¿No? Llego y ¿qué? Dice el Señor, no te preocupes. Tú solo obedece. Tú solo ve. ¿No? Por eso les decía al principio cómo no me acostumbro mucho a esto. ¿Sí se escucha, hermanos? ¿Sí? Al principio veíamos la obediencia de Josué, ¿verdad? Hacia Moisés, que Moisés le dice, ve a la batalla, ¿no? Y no le dijo, y yo voy contigo, ve a la batalla y yo te espero arriba. Un cristiano que no está en el espíritu, en obediencia a Dios, si el pastor nos dice, ve, y yo voy a estar a 1 kilómetro, pero ahí voy a estar orando para que Dios te bendiga. Pues bueno, pues, pero ¿qué? Y dice, ay, si el pastor me dice que venga y él no viene, ¿o no? Así somos muchas veces. Muchas veces porque aún luchamos en nuestro corazón, porque no estamos siendo obedientes, pero otras veces porque en nuestra naturaleza humana, carnal, se nos da a dudar. Pero si voy, ¿qué les voy a decir? Dios dice, tú no te preocupes qué vas a decir, tú solo ve que yo voy a poner la palabra en tu boca. Yo estoy aquí, hermanos, al paso de los años, Dios me ha dado el privilegio inmerecido de compartir la palabra de Dios en varias iglesias, ¿no? En varias iglesias locales en donde Dios nos ha permitido estar como familia, pero no es porque tenga mucha experiencia, hermanos, no es porque tenga mucha capacidad, como también nuestro pastor, él nos lo ha dicho, esto no es por nuestros recursos propios, esto es porque Dios es bueno, esto es porque Dios tiene cuidado de los que envía, porque Dios pone en nuestro corazón la palabra que ya antes nos ha sido enseñada, hermanos. Por eso cada vez que escuchamos la palabra estamos siendo enseñados, pero no para que se quede aquí nada más como si fuera un disco duro, sino para que esa palabra salga, para que esa palabra tenga su función, su efecto en el mundo. Pero muchas veces entonces somos llamados para cumplir la voluntad de Dios, pero dudamos, pero comenzamos a hacernos un autodiagnóstico y decimos yo no soy capaz o realmente en mis adentros me doy cuenta que no estoy dispuesto a pasar por todas esas circunstancias que implica el hacer algo para Dios. Muchas veces también queremos hacerlo, pero en nuestro andar con el Señor hemos tenido heridas. En nuestra peregrinaje, podemos decir, en el Señor, ha habido situaciones que nos han lastimado, nos han dañado, nos han desanimado. Tristemente, hermanos, ocurre, hay veces que hasta hermanos en Cristo, porque se descuidaron, ¿no? O porque nos descuidamos y se juntaron dos descuidados, se generó un conflicto,
y eso ocasionó problemas y separación. Eso puede ocurrir porque tenemos, acuérdense, una batalla espiritual y un adversario, y él se llama Satanás, que aprovecha nuestras debilidades. Y entonces empezamos en la iglesia a participar en los ministerios con gozo. Si dice el hermano a las 7, estoy al cuarto para las 7 y estamos dispuestos a todo y gloria a Dios, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? En general estoy hablando. Pero puede haber algunas situaciones, insisto, que nos pueden llevar a replantear esa disposición que teníamos. Es decir, creo que mejor no. O creo que mejor hago otra cosa. Y entonces ya nos comenzamos a mandar a nosotros mismos creyendo que esa es la voluntad de Dios, pero no. Dios muchas veces nos manda a donde menos queremos, hermanos. Pero así es como Dios trata con nosotros, porque Él es el alfarero, Él es el que dice, aquí necesitas un ajuste, aquí necesito quitar esto. Y entonces Dios nos dice, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a obedecer? Pero muchas veces nosotros, en lugar de ir con Cristo y decirle, exponerle en oración todas estas situaciones, lo que hacemos es comenzar a quejarnos y comenzar a desanimarnos y comenzar a acumular pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa, las heridas no sanadas en el cristiano traen amargura y son un obstáculo en el servicio a Dios. La amargura. Y por eso es de que cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, hay mucha enseñanza sobre el tema de la amargura en el corazón, espiritualmente hablando. Yo decía de mi hermana, Cristina, no hoy, siempre cuando voy ahí abajo, porque me encanta todo lo que venden ahí abajo, me encanta el café, me encanta platicar con ustedes porque yo tengo poco tiempo aquí con mi esposa, me encanta ese momento también, pero a la hermanita siempre la veo sonriendo, la veo compartiendo una palabra de ánimo, ¿no? Gloria a Dios. Las heridas no sanadas en el cristiano traen amargura y son un obstáculo en el servicio a Dios. Pero, no obstante esto, Dios nos quiere sanar, hermanos. Estoy seguro que mi hermana en su andar con el Señor tuvo momentos de dificultad, de lucha, de desánimo, pero ella ya ha aprendido cuál es el recurso que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el recurso, hermanos, que Dios nos ha dado ante el desánimo? Las rodillas dobladas. Y no solo se refiere a lo físico, que si lo haces no está mal, si lo haces sinceramente, pero la rodilla se refiere a un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, quitar toda máscara y desnudarse espiritualmente hablando delante del Señor. Y si necesitamos guía, está la palabra del Señor. Leo la palabra del Señor, busco, tengo miedo. La palabra nos dice qué hacer cuando tenemos miedo. Tengo enojo. La palabra me dice qué hacer cuando tengo enojo. Tengo necesidad económica. La palabra del Señor me dice que Dios puede hacer ante una necesidad económica. Tengo enfermedad. La palabra del Señor me dice qué debo de hacer cuando estoy enfermo como hijo de Dios. Espero que no solo estés pensando en tu póliza de gastos médicos, porque esa se va a acabar. Y esa quién sabe si cumplan, pero Cristo sí cumple. Cristo es fiel y tú y yo necesitamos apropiarnos de lo que ya nos ha sido dado por gracia. No porque lo merezcamos, sino por gracia. Es una dádiva inmerecida, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso, cuando a mi mente venga el desánimo, decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él es mi amigo.
En Hebreos, y ya voy a acabar, hermanos, disculpen, no sé cómo ando de tiempo, pero ya voy a acabar. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 15. Si quieren ponerse de pie, hermanos, quien guste para descansar tantito, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 15. Sí está ahí, ¿verdad, pastor? No sé si se vea, hermanos, si lo vean todos, si no en sus Biblias. Y si alguien tiene una Biblia y le comparte al de al lado. Si no, yo lo voy a leer y pongan atención, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, voy a cambiarle aquí. No, ¿verdad, hermano? Creo que no está. Ok, no importa, lo sigo leyendo, hermanos. Y habéis, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pueden sentarse, hermanos, ya voy a terminar. Tristemente, hermanos, hemos tomado aquí en la iglesia, y le doy gracias a Dios, con nuestro pastor y nuestra hermana Elizabeth, una enseñanza, un curso sobre consejería, y pues sí, es muy necesario, porque con mucha frecuencia Dios pone en nuestro camino personas que tienen situaciones bien complicadas. Y por supuesto que no vamos a pretenderles una opinión, consejo de nuestra experiencia, no. Nuestro anhelo es darles un consejo de la palabra de Dios, con la palabra de Dios, que Dios sea el que les dé el consejo. Y dentro de esa consejería que a veces hemos tenido la oportunidad de participar, hermanos, es bien triste ver cómo hermanos y hermanas en la fe, jóvenes también que han caminado, que han conocido al Señor desde pequeños, han sido salvos, pero que en su andar con el Señor han tenido situaciones que les han desanimado, y el enemigo y ellos han dejado de perseverar, y eso ha hecho que se, como decimos coloquialmente, que se enfríen, ¿no? Espiritualmente hablando. Pero aquí vemos, hermanos, que dice la palabra del Señor, mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros consentimos en nuestro corazón que haya amargura, estamos permitiendo el pecado. La amargura es un estorbo en nuestra comunión personal con Dios. Obstruye nuestra relación con Dios. No es que Dios nos abandone, pero cuando oramos a Dios es un estorbo. Por lo tanto, comenzamos a tener menos victoria en el Señor, porque Dios nos demanda, nos exige que nosotros, si ya estamos en Cristo, le entreguemos esas áreas de nuestra vida. Pero muchas veces las tenemos ahí como que escondiditas. ¿Y cómo voy a decirlo? Se va a dar, imagínense, a veces podemos pensar así, se va a dar cuenta Dios que estoy mal en esto. Si Dios todo lo sabe, hermanos, Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿no? Todo lo conoce. Entonces, hermanos, la exhortación es, ¿por qué consentimos esos pensamientos? ¿Por qué consentimos esas situaciones que fueron dolorosas, que a lo mejor ya tuvo años que ocurrieron, o que a lo mejor estamos transitando por ellas y Dios tiene paciencia con nosotros? Pero Dios nos anima a que lo antes posible entreguemos todo eso, porque si no lo hacemos, vamos a afectar nuestra relación con Dios y vamos a comenzar a afectar a los que nos rodean. Nuestra esposa, si es su esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o los hermanos en la iglesia. Por eso, hermanos, si hemos fallado, abogado tenemos delante del Padre. ¿Por qué esperar, hermanos? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no rendir nuestro corazón a Dios? ¿Por qué no decides decir, basta, Señor, yo no tengo por qué vivir esta vida? Así como el hijo pródigo cuando reaccionó y dijo, ¿por qué yo tengo que estar en medio de toda esta inmundicia? Si mi padre tiene allá una mansión, ¿no? Una casa muy hermosa y me ama y Él me va a perdonar, ¿por qué voy a estar en esta condición? Como hijos de Dios hemos sido llamados para una nueva vida, hermanos, y una vida victoriosa, con luchas, pero con victorias. Lucha y victoria, lucha y victoria. Y aquí podríamos estar horas compartiendo, por la gracia de Dios, testimonios de que esta palabra es cierta en nuestras vidas, hermanos. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y yo le pido al Señor que en su infinita gracia, en esta mañana, en este día, a todos y a todas, nos permita rendir nuestro corazón delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, no entendí quizá algunas cosas, o Señor, hubo cosas que a lo mejor el hermano no lo explicó muy claramente, pero hubo algunas cosas que sí, esa es tu palabra, Señor. Ahí no hay duda, tu palabra es clara. Tu voluntad hacia nosotros es perfecta, es clara. Y veo que tú quieres lo mejor para mí. Señor, de esa palabra me tomo y yo quiero rendir mi vida a ti. No importa tu circunstancia, hermano, hermana, hoy, en este día, como cada vez que nos congregamos, Dios quiere bendecirnos. Padre Celestial, en este día hermoso, Señor, hemos escuchado una porción de tu palabra, Señor. Por favor, Señor, te pido que tu palabra sea glorificada, Señor. Una vez más, Señor, glorifícate, Señor, en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas, Señor. Señor, quita todo obstáculo, quita todo impedimento que estorbe la relación entre ti, entre tú como Dios y nosotros como hijos, Señor. Por favor, Señor, mi Dios, algunos hemos cargado situaciones durante ya tiempo, Señor. Por favor, Señor, en tu infinita misericordia, aligera la carga. Señor, tú haz lo que sabes que es lo perfecto, Señor. Lo único que te pido, Señor, lo único que te pedimos es que estés presente. Quédate en nuestro corazón y manifiéstate una vez más. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Aún ya siendo tu hijo, tu hija, he pecado, Señor. Perdóname, Padre, perdóname.
Dame una nueva oportunidad, Señor, y glorifícate en mi vida, porque quiero ser luz, quiero exaltar tu nombre con mi vida diaria, Señor, y quiero que otros conozcan de ti a través de tu palabra, pero yo necesito que tú me limpies, Padre. Purifícame con hisopos, Señor, límpiame, Señor, obra en mi vida, perdóname, ayúdame, Señor, a perdonar a otros que me han ofendido, si es el caso. Ayúdame, Señor, a perdonar. Señor, yo no puedo exigirle a otro algo para perdonarlo, porque tú a mí no me exigiste nada. Yo soy salvo porque tú me amas y no condicionaste mi salvación, sino que tu Hijo amado tomó el peso y el precio de mi perdón y fue obediente para llevar mis pecados en la cruz. Y su sangre preciosa fue el pago de mi redención. Yo no puedo exigirle a otro requisitos para perdonarlo. No puedo condicionar el perdón, Padre, porque tú eres el único que tienes la santidad. Tú eres Dios santo. Por favor, Padre, quita todo estorbo. Quita todo lo que me ha sido estorbo, Señor. Quiero crecer para tu gloria. Quiero servirte. Quiero ser útil, Señor. Y si te he servido, gracias, Señor, pero aún quiero servirte mejor. Por eso, Señor, te pido una vez más de tu misericordia. Oro, Padre Celestial, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien.